fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. No tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta muriendo. Lleva en las manos heridas una flor con una espina, agua y harina. Canto del pueblo que ama, también canta por dinero, como un obrero. Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández, de Mendiola, no canta sola, quiere ser flor. Bueno, muy buenos días, la madre y la madrina. Sí. Para que no quedara el silencio, salimos las dos. Muy buenos días a todas y todos que nos están escuchando en esta programación de los miércoles. A la izquierda late el corazón. Aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a toda la programación de lunes a viernes, que en el mes de mayo estarían cumpliendo un año. ¿Por qué digo al resto de la programación? Porque nosotros tuvimos como el mismo tiempo de programación, pero previo a La Izquierda Late el Corazón, que es un programa parlamentario, estaba el Popular Especial, que estaba saliendo también los días miércoles. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días. Muy bien, contenta de arrancar un nuevo programa, con un salpicadito lindo, con una linda entrevista que vamos a tener más tarde con la diputada Silvia Nane, en relación al proyecto de ley presentado por la oposición. Hay dos. Sobre tenencia compartida, bastante complejo, de eso vamos a estar conversando más adelante. Sí, bastante complejo por cómo se retrocede en los derechos y principalmente el derecho del niño. Pero lo vamos a tomar cuando ya estemos acá con Silvia, con la diputada. Y bueno, ansiosa también por el acto que se viene de la 20. Como ustedes sabrán, porque ya nos vienen escuchando hace rato, el 23, fue el 17 la conmemoración de los 50 años de la masacre de los 8 camaradas de la 20 en 1972, y este sábado 23 a las 17 horas va a ser el acto, un acto que queremos que sea con todos y con todas, a las 17 horas en Valentín Gómez y Agraciada. Exactamente, el acto obviamente estará se constituirá por la oratoria, presencial por allí. Es el primer acto inclusive que estamos anunciando y que va a ser presencial, y luego va a tener un cierre artístico que va a estar Sociedad Anónima y Larva Noy Carrero. A propósito de eso, también enviar un saludo a Octavio Podestá, porque le hicimos un programa especial desde la butaca, en el cual también hay un pasaje de esa entrevista realizada a Octavio Podestá, que habla sobre la famosa Puerta de la 20, o la clásica Puerta de la 20, que tuvo todo un trasfondo ahí. ¿Y dónde pueden ver o escuchar el programa La Butaca? Pues, sí, es desde La Butaca, entran al canal YouTube y allí van a encontrar la entrevista, una entrevista obviamente de más tiempo, pero que hay un pasaje de la entrevista que Octavio Podestá inclusive habla sobre la Puerta de la 20, y le mando un besito a Octavio porque también ayer fue el cumpleaños. Muy bien. Y bueno, después tenemos la realidad. Tenemos como la realidad panorama real. Bastante hablando de inflación, ¿no? Un programa que tenemos mucha cosa que habla de la desigualdad, de la inflación, de la privatización, de la pérdida de derechos. No sé si queremos ir como... Sí, en principio Paola. capaz que, como hablaste de inflación, comentar que, bueno, como todos ustedes, o no, sabrán, el presidente dio una conferencia de prensa donde anunció algunas medidas para atender la situación económica y social. Estas medidas implican un aumento salarial del 2% para el sector público sin ningún tipo de negociación previa, ¿no? Sí. Allí el PIT-CNT, en el comunicado que saca posteriormente, manifiesta esto justamente,
cómo no habilitó la negociación colectiva, sino que es una cuestión unilateral que resuelve. ¿Cómo será que hasta la Cámara Empresarial también lo mencionó, ¿no? Que los toma de sorpresa? Y después, bueno, pero la Cámara Empresarial los toma de sorpresa porque les está pidiendo, porque les piden por favor, si son tan amables, si se animan a darle un aumentito, si se animan a adelantar un poco el aumento, y la Cámara Empresarial dice, me tomás por sorpresa, nunca hubiese imaginado. No lo toma por sorpresa porque sea un beneficio, por favor. No, ni porque piensen que efectivamente los trabajadores y trabajadoras tienen un salario que cada vez les da para menos. Y bueno, y para las jubilaciones y pensiones propone un aumento del 3%. Y el llamado 88 mesas de negociación colectiva, ya ahí el ministro de... Además, son menos de las... por eso, el ministro de Trabajo, Mieres, manifestaba cuando después hacía una alocución sobre otro tema, que había como 400 mesas, y que esto en realidad son las mesas que tienen el correctivo como más lejos, digamos. Esas son las que se llaman, con la sugerencia, porque decía el ministro, bueno, nosotros no podemos hacer nada al respecto, pero es una negociación tripartita, y ahí hay un error. Están los empresarios, están los trabajadores, pero también está el Estado en esa negociación colectiva, y el Estado puede perfectamente influir en esa negociación. Sí, claro. No es verdad lo que dice el ministro, no ha sido así, por lo menos hasta el momento, de que el gobierno, de hecho, en las negociaciones colectivas anteriores, me corregirán algún compañero del movimiento sindical si estoy diciendo una cosa que no es, en general el gobierno se inclinó hacia las propuestas de los empresarios, en detrimento de lo que solicitaban los trabajadores. Entonces, no es cierto que no haya... Yo creo que en un gobierno que le hace los mandados a los empresarios, obviamente que no va a ser de otra forma. Ojo, porque también hubo un periodo en la historia de nuestro país que no hubieron justamente consejos de salario, no hubieron negociaciones colectivas. En el gobierno de la calle Estemos Padre. atentos, atentos a eso, por favor. Bueno, y también manifiesta el PIT-CNT que no dijo nada sobre el salario mínimo nacional, que cumple un papel importante en la evolución del conjunto de los salarios del país, porque claro, a partir del salario mínimo vos después negociás el resto de los salarios para arriba, ¿verdad? Y bueno, y también me parece que es interesante manifestar que la calle Pou dijo que el mayor crecimiento de la economía se había dado en básicamente las exportaciones, en la producción industrial y en algunas otras actividades, y no así en los sectores de microempresarios vinculados a la industria, a la pequeña producción agropecuaria y el comercio de los barrios, los cuales, dice el PIT-CNT, para los cuales no hay ninguna medida propuesta y sufren en carne propia los costos del alza inflacionaria. Así que completamente insuficiente, mucha gente molesta, hay algunos que manifiestan que bueno, que es un manejo retórico como sabe hacerlo el presidente, pero yo por lo menos cuando lo estaba desgrabando, exactamente. Viste cómo no podías quedar. Es muy prolijo en su decir. Es muy prolijo. Porque viste casi no lo tenés ni que editar. Está muy bien, es muy correcto como él se manifiesta. Pero me llama la atención cuando se hace el sorprendido ante determinadas preguntas que justamente hablan sobre los más vulnerables y sobre el aumento de la pobreza en el país. Por eso yo un poquito haciendo como un recuento. Cuando cabe decir que en el aumento que él propone no es tal, porque es en cuenta del supuesto ajuste del 2003 y por debajo de la inflación, es decir, que nunca se llega a ese aumento que él propone. Basta con decir que la guerra y el coronavirus o el virus siguen siendo como el pretexto para él decir determinadas cosas. Pero la gente analiza, digo, si vamos a las noticias, por ejemplo, el economista Pablo Darrocha, que me hago un punteíto por acá del PIT-CNT, dice que el aumento es bienvenido, pero que es insuficiente. Yo no hablaría ni siquiera de aumento. Por otra parte, José López, que también dice que el presidente debería haber convocado, como bien decís, Paola, consejo de salario antes de hacer cualquier planteo públicamente, ¿no? En tanto, Ariel Ferrare de ONASPU dice que la inflación es más que el 4%, con pérdida salarial del 7%, por tanto que no le cierran las cuentas en ese sentido. Bueno, lo que decía Lesker, ¿te acordás en la entrevista que tuvimos? Que decía, en el mejor de los mundos, capaz que hay ese estancamiento salarial. Y después, lo otro que me parece que es interesante, que yo no podía creer lo que escuchaba. No, yo no podía creer nada de lo que porque él dice, quiero buscar acá, como que dice,
Crucemos los dedos, básicamente. Y hay que poner más plata en el bolsillo de los uruguayos. ¡Wow! ¡Más plata! Bueno, pero ahí hay una concepción, ¿no? Porque él plantea que no se puede modificar, yo pensaba que tenía que ver algo con un poco que decía Olesker. Él decía, bueno, la inflación en sí misma no es la cuestión. Porque se pueden aumentar los precios, efectivamente. La cuestión es que si los los salarios aumentan por el nivel de la inflación, no importa si vos tenés una inflación de 2 o de 10, ponele. Sí. En términos, estoy diciéndolo gruesamente. Y es por debajo de la inflación. El problema acá es que el gobierno plantea un aumento salarial que es insuficiente y no hace nada para controlar la inflación, porque incluso esos productos que tienen ahora un descuento de IVA, ni siquiera pudo asegurar ahí que se iban a mantener. Y entonces ellos dicen que para ellos es por ese lado. Lo que decía es que planteaba, bueno, veremos, se logrará la recuperación salarial, pero hay que ver en este mundo loco, subrayo que hay que ver, o sea, era un nivel de condicional que es sumamente poco serio para un presidente que le está hablando a una población que está empobrecida, con gente que está comiendo en ollas populares, con personas que no le alcanza su salario cada vez menos, de manejar una perspectiva hacia futuro en el corto plazo con ese nivel de incertidumbre. Exactamente, porque si vamos un poquito a la realidad, Paola, si me lo permitís como rapidito, sí. Hay 400.000 personas en la pobreza en este momento y entre 1 de cada 5 son niñas y niños. Y hay un deterioro de salario y jubilaciones que no es de ahora y el consumo de hogares se mantiene aún por debajo de la pandemia. Uh-huh. La economía crece. Muchos rubros que son los principales de la economía ya superaron el nivel prepandemia y las exportaciones llegaron a 11.000 millones de dólares, 2 depósitos en el exterior y 10.000 millones de dólares y los depósitos bancarios crecen a 6.337 millones de dólares. Es decir, sí. Esto no concentración de la riqueza. Acá está lo que yo te decía. No lo vemos reflejado en lo que el presidente... Te digo esto último para pasar a las otras, que es lo que te decía del nivel de incertidumbre que maneja el presidente. Estaríamos recuperando salario. Entre otras cosas porque, y esto póngalo siempre en tela de juicio, porque en este mundo loco no sabemos qué puede pasar. Supuestamente con este agregado de aumento tanto en jubilaciones, pensiones y salarios públicos, deberíamos de estar por encima de la inflación esperada. Subrayo, dijo además él, no lo subrayo yo. Deberíamos estar por encima de la inflación esperada. Ese es el nivel de incertidumbre y de condicionalidad que maneja el presidente para dirigirse a una población empobrecida que está desesperada porque cada vez le alcanza menos el salario para comer, que como bien informaba Olesker, quienes tienen los salarios más bajos utilizan la mayor cantidad de porción salarial para alimentarse. Felicitamos al presidente no, felicitamos a los que asesoran, digamos, ¿cómo es que se dice? Marketing o estas cosas que... Sí, bueno. Como para mentir sin que parezca que miento y ocultarse. Es populismo. Lo importante es que de este lado, o por los medios que podamos desarmar estos discursos. Sí, y volver a reiterar porque muchos medios hegemónicos están diciendo, están dando la noticia de que hay un aumento del 2% para los públicos y 3% para los jubilados. No es así, no es un aumento. O sea, depende de dónde lo veas. Es un aumento porque es un aumento sí, en términos concretos, pero en términos reales no es un aumento en relación a tu capacidad de poder alimentarte con esa plata. Vas a ir a comprar y vas a seguir no dándote la plata. Y tan mal estará la gente que, por ejemplo, en otra de las noticias que teníamos, la Intendencia de Montevideo habilitó la venta fraccionada de alimentos en pequeños comercios, en acuerdo con Cambadu. Acordaron autorizar el fraccionamiento de alimentos durante 6 meses en pequeños comercios no mayores a 100 metros cuadrados. Ahí hay determinadas condiciones que se ponen para este fraccionamiento. Yo me acuerdo que cuando era chica, en el almacén me daban en el papel de estraza, pero como yo era chica, yo no entendía por qué se hacía eso, como que era una cosa que era así, debe ser porque es así, pero no, era así. Porque no teníamos porque había necesidad, porque no podíamos comprar por mayor. Entonces ahora que esto vuelve a ocurrir... Es un retroceso. Claro, pero lo que digo es, estamos hablando de que yo tengo 42 años.
¿no? Cuando yo era chica, estamos hablando de los 80, 90, principios de los 90. Sos más chiquita que yo. No importa. Pero lo que voy es que se vuelve a repetir una situación que debería alarmarnos, Sí. y que volvemos a lo mismo. Igual, de todas maneras, perdón, Paola, Sí. que te corte, pero estos temas son como muy... Vamos sí, estamos un vamos poco a bajar aceleradas, porque estamos estamos- acelerando. No estamos- podemos creer tanta injusticia. Estamos indignados. Felicitamos igual, de todas maneras, a la Intendencia de Montevideo, que de alguna manera u otra está tratando de buscarle la vuelta. Exacto, de ver buscarle cómo la colabora. vuelta. Yo voy a ir ahora porque seguimos con los recortes. Pará, y- vamos a sí. poner pausa. Ahora vamos a educación. Noticias sobre educación. Me encanta que bajes un poco. Vamos la a pelota. bajar un poco, dale. Vos tenés la educación, yo tengo la salud. Dale. Ah, vos tenés la salud. Salud. Vamos ahí va, a la salud. Vecinos del pueblo Victoria reclaman ante cierre de la policlínica Casa Mario de ACE. Es una injusticia, dicen los vecinos. En el último año se atendieron alrededor de 800 usuarios en el centro médico, cuya clausura ocurrió sin aviso. Las autoridades niegan que se trate de un cierre. Desde el 8 de abril, la policlínica Casa Mario, que pertenece a la región sur de la red de atención primaria, que es la RAP, de la Administración de los Servicios de Salud Pública, ACE, está cerrada. El centro de salud funciona junto al Centro Cultural y Comunitario Casa de Mario, en una oportunidad del barrio que donó la familia de un artista de la zona que siempre se integró en los proyectos de la comunidad y conoció a una gran parte de esos vecinos. Así que no solo que es un centro cultural de ACE, sino que también es un espacio cultural allí y los vecinos indignados. Tremendo. Bueno, Y nos enteramos del cierre, dice, de una forma un poco extraña porque porque nadie les avisó. Nadie como les avisó corresponde. y todavía dicen que no están cerrando. Sí, es un cierre, está cerrada, pero no es un cierre. Está cerrada, pero no hay atención. Y también en el tema de la salud, lo que planteó Cipriani, ¿no? Como tienen problemas para organizar la compra de medicamentos, o sea, compran los medicamentos, demoran en llegar, entonces como es muy complicado, mejor vamos a privatizarlo, ¿no? O sea, la respuesta es esa, o sea, vos tenés un problema de gestión y en vez de resolver el problema de gestión, lo privatizo. Yo hablaba con una compañera de la salud, y ella me manifestaba también que no es la única privatización en salud pública, ¿no? Se viene dando sistemáticamente un avance en determinados servicios a nivel de la salud, y es como uno más, que supuestamente cuando se denunciaba la falta de medicamentos en estos tiempos, seguramente habrán leído sobre esto, Sí. Desde el Ministerio de Salud Pública decían, no, eso no está ocurriendo, no falta ningún medicamento, y ahora resulta que tienen un problema de gestión Y hay que que hay que privatizarlo. Entonces, la falta de coherencia... Privatizan el puerto, privatizan la educación, faltan docentes, yo no sé, Es el modelo Parece- neoliberal. neoliberal, Y bueno, puro y duro. Puro y duro. Y terminamos en este salpicón de noticias. Me gustó, tenemos que ponerle nombre a la Salpicón sección. de noticias. Estamos buscándole la vuelta, así como investigando y buceando Sí, por sí, sí. dónde mejor ir. La educación, bueno, el tema de los recortes, esta idea maravillosa que se le ocurre, lo mismo, ¿no? Tengo un problema de gestión, entonces ¿cómo lo hago? Bueno, que los gurises tengan clases virtuales. Porque no tengo docentes, porque Porque he no- hecho a los docentes. Claro. He hecho a los docentes, tengo No- pocos docentes, no hago mucha llamado. gente en las clases. Sí, no hago llamados a horas docentes. FENAPES manifiesta que el problema se podría haber previsto, que se tendrían que haber hecho llamados en marzo y en abril y no se hicieron. Los docentes donde más faltan es en matemática y física, ¿no? Que no es menor. Después nos llenamos la boca, ¿no? Diciendo, porque qué horrible la educación, y resulta que no, los gurises no tienen docente de matemática y de física. Entonces, bueno... escúchame, ¿no tenemos docentes? ¿Qué hacemos? ¿Contratamos más docentes? No, virtual. O hacemos que los gurises tengan clase virtual. Vamos, aquí está lindo la clase, no se tienen que No, volver lo a que pasa casa. es que ya se acostumbraron con el tema de la pandemia Claro. a estar encerrados, sigámoslo teniendo encerrados y alienados. Y en cuanto a eso también, capaz que sí, ya terminaste, Paola. Sí, ya terminé. Tuvimos las declaraciones de un tema que ya pasó, que fue un tema gravísimo, de la policía adentro de un centro educativo. El Cerro de Utu, que denunció el grupo sindical de base de ahí Exactamente. del auto del Cerro. Bueno, atestiguó el padre ayer en un medio de prensa, más específicamente en TV TV Ciudad, diciendo de que, bueno, al chico menor de edad, cabe destacar, Sí. se lo llevaron por muchas horas en el auto policial a algún lado que no fue la comisaría. Sí.
Después lo llevaron a la comisaría, le querían hacer un control de alcoholemia, a lo cual el padre solicitó estar él presente en ese control, que obviamente dio negativo. Y bueno, parecería que ahora no solo los vecinos, sino que también el sindicato está pensando, ya hicieron la denuncia, presentaron la denuncia, y no sé qué va a pasar, pero lo que sí no puede volver a pasar es agresión militar adentro de los centros, ni adentro de los centros públicos, ni afuera. Y lo tuvieron, vos comentaste, perdón que justo estaba buscando material, que lo tuvieron un montón de horas Lo esposado tuvieron, sí. adentro del patrullero, y, una situación sumamente compleja. Vulnerable. Para el menor, ¿no? Y bueno. Porque a grito de vuelo, el sentido común que se trata de instalar desde este gobierno, esos gurises que siempre están haciendo, que andan armados, Los que jóvenes no sirven para nada. infractores. Un joven infractor, o sea, el sentido común va como para ese lado, ¿no? En esto de la justificación de este tipo de accionar, que es un sentido común que justamente necesitas usar este gobierno para poder justificar estos niveles de represión que estamos teniendo y la aplicación de la LUC en todo su esplendor, ¿no? Sí, que ya implican... empezó. Te quería decir algo. Sí. Ya empezó, la LUC ya está funcionando. Claro, sí, claro que está funcionando. Bien. Sí. No, bueno, sí, hubo un referéndum, no logramos obtener las mayorías necesarias, de todas maneras esto está vigente y bueno, más allá de que no lo hayamos logrado, eso no quiere decir que no tengamos que estar vigilantes y denunciar los atropellos que efectivamente nosotros sabemos que van a ocurrir, por eso hicimos la juntada de firmas y impulsamos el referéndum, porque sabíamos que era algo que iba a venir a afectar los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, en particular de los más vulnerables, que son los más pobres, los niños, los adolescentes. Entonces, eso, por eso es importante estar atentos y denunciarlo, porque después esto tenemos que desarmarlo de alguna manera cuando se generen las circunstancias y por los mecanismos que corresponden. Así que está. Muy bien. Intenso, movido, movidito, y así empezamos. Pero atentos a la jugada, no estamos dormidos. No, nosotros le estamos tirando como estas titulares para que la gente justamente se informe, como lo decíamos también con los artículos de la ley de urgente consideración. Bueno, infórmense, es decir, le tiramos, porque los otros medios masivos y hegemónicos no lo van a hacer. Le damos la bienvenida entonces a nuestra ilustre invitada, que ella siempre está presencial acá cuando uno la necesita. Paola, si te parece, tenemos aquí en los estudios de las X40 Radio Fénix, a la izquierda late el corazón, nada más ni nada menos que a la senadora Silvia Nani. Ay, yo dije diputada. Perdón, Silvia. Senadora. No es ninguna ofensa. No, Buen día para bueno, todos y para todas. te pido Es un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo estás, Silvia? Un gusto. Muy bien, Majo, presentarnos. muy bien. ¿Cómo andan? Y me imagino que con mucho trabajo. Sí, un poco. Con toda esta digamos, picadita que está hemos tratado. movido. Está movido. Está movido. Mi vecina. Son vecinas. Somos vecinas. vecinas del Remanso. Ay, qué lindo. Ella Sí, Remanso muy bien. y Neptunia más para adelante. Exacto. Majito. Ahí Nos estamos. encontramos la feria, Nos una encontramos senadora la que hace feria. Siempre, me encanta ir a la feria, siempre. ¿Cómo están los precios ahora en la feria? Bueno, Silvia? mira, estoy ahora en la odisea de conseguir verdura verde, que estaba bastante complicado estos días anteriores. El último informe que me da es que logré comprar espinaca a 2 por 60 pesos. Ahí va. Que está Ah, bastante bien, bien. porque la semana anterior estaban casi en 90 pesos cada atado. Así que bastante bien. Lo que te puedo decir hoy es que mi índice de precio de espinaca viene bien. Viene bien. Vos decís que con pastito podemos sobrevivir. Viene bien. Y te tiro la data también de que hay un puesto de frutas y verduras. Estamos con el mate acá. Estamos con Sí, el mate. estamos con el mate. Puesto de Después frutas y vamos a verduras. entrar a lo que nos compete. Que no a todo, porque el otro día tomamos, ¿te acordás que la última vez que vine habíamos tomado como referencia el precio de los tomates? Sí. ¿No? Que estaban a 189 pesos. Donde Que yo me dije bajo. que compré 2 tomates por ciento. Ahí está. El otro día habíamos hablado del precio de los tomates. Después tuve un indicador complicado con el precio de las bananas, pero logré en ese mismo puesto de los tomates a 189 las bananas de a una, que el kilo estaba 89, pero si comprabas del cajón de las que estaban de a una, que estaban en muy buen estado, salían 19 pesos. Por lo cual, esta semana te diría que en lo que refiere a la economía de mi casa, Igual nos acomodamos los huevos muy bien. con los huevos hay que tener cuidado. Bueno, ahí tenemos un tema, sí, ahí tenemos un tema. Compré huevos a 270 y pico y eran mucho más chicos que los que había comprado la semana anterior a 320 y pico. O sea que rindieron menos.
Ay, Pero bueno, ese es el estatus de la parte doméstica Y bueno, pero gastronómica. es en la parte doméstica donde se ve donde se ve la inflación, donde se ve totalmente. esta supuesta suba. ¿Qué nos podés decir de que nos subieron el salario? Bueno, que nos van a subir el salario a 2%. Bueno, lo que pasa... No, te van a subir el salario a 2% si Al sos público, empleado público. claro, Yo soy a los Si pública. sos privado y no está dentro de las 88 mesas de negociación, que capaz en una de esas, quizás si no se pasa nada extraño, en una de esas capaz que te ponen Que te un entra, aumentito, claro. no tenés Sí. aumento. Sí, sobre Bien. lo cual ya el presidente de la Cámara de Industria Sí. se manifestó en contra. Y sí, ¿no? claro. Pero, ¿qué pienso sobre eso? Pienso que no atiende a la gente que más lo necesita, porque lo que tendrían que haber subido primero son las prestaciones sociales. Sí, el presidente manifestó ahí que dentro de 2 semanas capaz que había alguna Claro, pero fíjate que noticia. estamos hablando de cosas que... Esto va a ser a partir de agosto, Sí, ¿no? junio, sí. y hay que comer ahora. Y bajar la canasta básica no se podía. Y bajar la canasta básica ha sido de las cosas que se ve que han estado analizando y que ha sido una de las cuestiones que se ha descartado como posibilidad. Sí, lo manifestó con mucha claridad el presidente. Es una línea de pensamiento, ¿no? En esto de entender que el Estado no tiene que intervenir en los precios, que lo que tiene que hacer eventualmente es el ingreso y mantener el poder adquisitivo, Claro. que no se sostiene porque de hecho no ocurre que se haya un aumento por Lo que encima pasa es de que la inflación. el ingreso va a ser a partir de agosto. Claro. Y de acá a agosto, Sí, sí. la situación no va a ser mejor. De acuerdo a lo que dicen todos los analistas, ¿no? Que por otra parte, si bien el presidente dice que los analistas están para analizar, también están para hacer análisis de impacto, porque Pero el presidente es le hace función. caso a los analistas. Justamente, viste que el presidente Porque dijo, el ellos son GACH analistas no y lo- nosotros gobernantes. Uno después decide si les hace caso o no, pero lo cierto es que parte del análisis de impacto hoy por hoy lo están haciendo todos los analistas económicos y lo que indican justamente es que si no hay un aumento en las prestaciones sociales a la población más carenciada, estas últimas medidas prácticamente Uno de los no temas, le llegan. sí, uno de los justamente los temas que se van a tratar es la reforma de la seguridad social, ¿no? Sí, En el claro. Parlamento. Pero hoy te llamamos por... Sí, Estamos- antes sí. de la pausa vamos a hacer una breve introducción. O sea, hoy invitamos, no la llamamos. Así que venite. Silvia. ¿Cómo no? La llamamos por teléfono, la Te llamaron secretaria. para Queda raro. La invitamos. La invitamos para conversar sobre el proyecto de tenencia compartida, que esto hace tiempo que está dando vueltas y bueno, vuelve a cobrar fuerza en esto de que bueno, ya pasó el tema de la luz, ya pasó y entonces estos proyectos que estaban previstos antes empiezan otra vez a estar en la lupa de querer sacarlos adelante en el Además en es el- uno de los proyectos marcados como prioritarios por el presidente. que tiene Esperemos. tiene varias cuestiones complejas. Tiene. Y bueno, la idea es poder conversar con Silvia al respecto. Capaz que antes de irnos a la pausa, como un concepto general de por qué esta ley es complicada y después ahondamos en la segunda parte, algo cortito, así como para... Son 2 proyectos de ley, eso es lo primero que tenemos que saber, uno presentado por el Partido Nacional, otro presentado por Cabildo Abierto. Se habló en algún momento sobre el final del año pasado de que se iba a presentar un proyecto unificado, ese proyecto unificado aún no entró en la comisión. El proyecto de tenencia compartida impuesta, que es lo que es, en uno de los proyectos de ley se llama corresponsabilidad en la crianza, tratando de ayornarle un poco el título a los reclamos que han venido haciendo el movimiento feminista, pero no tiene nada de eso. Es solamente un título el para título sonar lindo. simpático. Y es bueno saber que estos proyectos, ya en su forma, responden también a un proyecto anterior que se presentó en el periodo anterior, presentado por el propio presidente de la República. O sea que acá hay un interés personal del presidente de la República. La bancada de su sector, Aire Fresco, es justamente quien presentó uno de estos proyectos, el proyecto del Partido Nacional, y después la bancada de Cabildo Abierto estuvo trabajando sobre el otro proyecto, que van básicamente a lo mismo, a imponer la tenencia compartida, de una forma como primera opción ante la separación de una pareja con hijos. Después ahora vamos Bien, a hablar de todas sí. las cosas negativas. Sí. Bueno, Bárbaro. Bueno, vamos a la pausa y volvemos en un ratito nada más con la senadora Silvia Nane. que no la olvida,
no tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta muriendo, fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida, no tiene miedo. Bien, muy bien, acá estamos, en la mesa tenemos justamente los dos proyectos de ley y queremos un poquito ir contextualizando la parte de los dos proyectos y después ir desarrollando justamente cómo impacta esto en el niño, niña, Adolescente. ¿Cómo viene esto? ¿Cómo arranca esta historia? Bueno, mirá, podemos empezar de lo más viejo a lo más nuevo o de lo más nuevo a lo más viejo. Yo, capaz que empezamos de lo más nuevo y Dale. vamos para atrás. Dale. Porque igual se entiende el contexto. Yo les decía, hay dos proyectos presentados, son los que ustedes tienen ahí. Uno que se llama los podemos mostrar porque Tenencia justo Compartida estamos Responsable. filmando. ¿Tenemos sí, cámara? estamos filmando allí. Perfecto. ¿Dónde está la cámara? Ahí. Después nos ven en acá, YouTube. Ahí va. Uno que se llama Tenencia Compartida Responsable, que es el presentado por Cabildo Abierto. Y este que se llama Corresponsabilidad en la Crianza, que es el presentado por el Partido Nacional, más concretamente por las senadoras Carmen Aciaín y Graciela Bianchi. Sobre finales del año pasado, estos proyectos entraron a comisión, debe decir por ahí, a final de 2020, al final de la 16 legislatura. de septiembre y 30 de septiembre del 2020. Ahí está, al final de la legislatura del 2020. Fueron tratados en comisión. Los proyectos de ley en general, lo que se hace es, muchas veces se presentan en el plenario y el plenario después los deriva a las comisiones especializadas. Estos dos proyectos, como modifican el Código de la Niñez y de la Adolescencia, fueron trasladados a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, donde son tratados y donde se empieza a convocar, la comisión empieza a convocar a instituciones especializadas, a jueces de familia. Es una cuestión normal en el tratamiento de los proyectos, ¿verdad? Que las comisiones llamen a la academia, a personas especializadas, mismo a las organizaciones que lo promueven. Entonces, todo ese proceso dio, sobre final del año pasado, sobre final de 2021, o sea, tuvo casi arriba de 6 meses de tratamiento, dio en que, de acuerdo a muchas de las observaciones que habían hecho las organizaciones internacionales y especialistas en derecho de familia, dio en que tanto la bancada de Cabildo Abierto como quienes presentaban por el Partido Nacional decidieran en algún momento presentar un proyecto que unificara estos dos proyectos. ¿Ah? Eso no se dio en lo concreto, y si se dio, el nuevo proyecto no entró aún a la comisión, o sea que concretamente hoy en la comisión están esos dos proyectos. Y sobre final del año se dio también que no estaban los votos para que el proyecto saliera de comisión. O sea, los proyectos se aprueban primero en comisión y después pasan al plenario a ser considerados. Con una mayoría, no necesariamente. Claro, en general se pueden pasar por unanimidad, sí, o pueden pasar con un informe en mayoría y un informe en minoría. Bien. ¿Verdad? Pero la cuestión es que salen de la comisión y van al plenario, donde hay una nueva votación de acuerdo a las recomendaciones justamente del informe en mayoría, del informe en minoría o del informe que salga por unanimidad de la comisión. No hubo acuerdo para sacar estos proyectos de comisión porque faltaba un voto para sacarlos, que era el voto del sector Ciudadanos del Partido Colorado que integra la Comisión de Constitución y Legislación. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque en definitiva, tanto el proyecto unificado, que reitero, no está en comisión, como cualquiera de estos dos proyectos que tuviera un acuerdo para ser tratado, necesitaría el voto del Partido Colorado para salir, porque los votos del Frente Amplio no están y los votos del Partido Nacional solo y de Cabildo Abierto no alcanzan. Las comisiones son integradas por 7 miembros. Y hubo presión ahí, yo vi algunas mucha pintadas. Presión. Bueno, la presión esa está desde que los proyectos entraron, pero ahora sobre esta
sobre esta última situación de que era necesario el voto de Ciudadanos, se dio una presión mucho más invasiva hacia la persona de la senadora Carmen Sanguinetti. Sí. Pero muy invasiva y muy violenta, muy agresiva, por parte de los que defienden estos proyectos de ley, no digo de los legisladores, ni mucho menos, pero por parte de muchas integrantes de las organizaciones que defienden estos proyectos de ley, que tienen esa impronta muy violenta, muy agresiva, muy confrontativa. A mí misma me ha pasado, yo no hace tanto di una charla hicimos una mesa, un conversatorio con los vecinos de Colón, allá en el Teatro de Verano de Colón, del Monte de la Francesa, y terminé de poner las fotos de la actividad y tenía en mi página de Facebook 20, 30 comentarios agresivos sobre esto, pero perfectamente organizados, ¿no? Sí, sí. Eso después nos lleva a las cuestiones del lobby, pero los lobbies los quiero tratar después. O sea que, en definitiva, ¿qué quiero decir con esto? La situación política hoy es que esos proyectos hoy no salen de la comisión porque falta el voto del Partido Colorado. ¿Qué es lo que se puede llegar a esperar? Bueno, que haya negociaciones entre la coalición, que se llegue ocasionalmente a un proyecto de acuerdo y que con los votos de la coalición salga de la comisión. Eso probablemente sea lo que termine pasando. Acá nosotros lo que queremos expresar es nuestra postura absolutamente contraria a cualquier proyecto de este tipo, argumentar porque por no qué. son necesarios. ¿No? O sea, por eso quería empezar por el final. O sea, no es necesario legislar sobre la tenencia Porque ya compartida. existe una ley de tenencia compartida. Bueno, no exactamente una ley No. de tenencia compartida, pero digamos, hoy por hoy la tenencia compartida es el modo más natural. Claro. Es el modo común. Todos. Se hace por natural. Se hace por común acuerdo. Sí, sí, vas al juzgado. Yo me separo acordás. de mi pareja, Sí. esto no funciona más, ¿qué hace? Los gurises, bueno, todo bien. En común acuerdo, la tenencia compartida es el común acuerdo. Sí. O sea, es lo natural, digamos. ¿Cuándo se judicializa? Cuando no hay un acuerdo. Acuerdo por ambas Cuando partes. no hay un acuerdo. Entonces ahí se va a una primera instancia O una denuncia. o a una denuncia. Bueno, justamente, Bueno, y que ahí eso ya es- estamos llegando a Ahí va. situaciones bastante extremas que tienen que ser considerados cuando Sí. tratamos todo este tipo de cosas. Pero uno podría decir, caramba, ¿cuál es el problema que hay con las tenencias hoy? ¿Cuál es la necesidad de legislar sobre esto? Sí. ¿No? Entonces, cuando uno consulta y cuando uno pregunta, muchos de los impulsores dicen, no, porque nosotros, como padres, queremos, vamos y solicitamos la tenencia y el Poder Judicial nos la niega permanentemente porque siempre priorizan a las mujeres. Esa es. O a nosotros, los varones, nos sacan la tenencia de nuestros hijos porque nos hacen denuncias falsas sobre violencia. Entonces, nosotros dijimos, bueno, capaz que una buena forma de cuantificar la necesidad es hacer un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que nos diga, bueno, ¿cuántos procesos de tenencia son iniciados por varones y cuántos de esos procesos de tenencia iniciados por varones son negados? Y en general, ¿cuántos procesos hay de ratificación de tenencia, que es lo que se hace generalmente cuando uno de los padres o la madre, cuando uno de los progenitores tiene la tenencia, vas haciendo la ratificación por el tema de las asignaciones familiares, Sí. la pensión alimenticia, todo lo demás. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a pedir los informes a la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia nos responde diciendo, no tenemos esos datos. No tenemos esos datos. No podemos, no están sistematizados. Nosotros cuando sistematizamos no tenemos una categorización tal que después Discriminación cuando en- queremos hacer esos cortes el sistema nos lo permite. Los cortes de género, o sea, no está previsto. Sí, ni tiene el que ver corte con de eso. género Sí. ni también los tipos, Los tipos. de tenencia. Bueno, entonces nosotros dijimos, bueno, caramba, pero entonces si la Suprema Corte de Justicia no tiene los datos para cuantificar, no lo tiene nadie. Y entonces, ¿sobre qué estamos cuantificando? ¿Sobre qué estamos cuantificando? O sea, ¿cómo sabemos que son necesarios? Sí. ¿Cuál es la justificación para que sean necesarios? Y ahí lo que vemos, porque a ver, hay una realidad que dice que no son necesarios, que la tenencia compartida es lo común. Por otro lado decimos, bueno, pero si hay problemas en esto, vamos a cuantificar ese problema. La Suprema Corte de Justicia no tiene la cuantificación de ese problema, entonces ¿cómo buscamos el problema? ¿No? Entonces, lo que tenemos, digamos, a partir de ahí son sí los reclamos de las organizaciones que apoyan esto, que fueron escuchadas en la comisión, junto con, por ejemplo, UNICEF, junto con el Comité de los Derechos del Niño, junto con abogados defensores de familia, que también dicen estos proyectos no son necesarios. Y dicen otras cosas, no solamente que no son necesarios.
Lo que ellos dicen es, lo que se está haciendo con estos proyectos es judicializando la situación de tenencia como primera alternativa. Porque hoy se judicializa cuando no hay acuerdo. Sí. Pero acá Exacto. estamos De entrada, diciendo, o sea, de entrada es tenencia un compartida. retroceso, ¿no? Y si no hay acuerdo, ahí judicializamos. Ahora, en estas circunstancias, de que la tenencia compartida es impuesta, ¿no? ¿Quiénes deberían iniciar la acción para que no fuese así? Muy probablemente madres con hijos a cargo, Sí. que no quieren estar en esa situación, a veces denunciada, o a veces que no hubo un acuerdo, porque no se prioriza el acuerdo, lo que se prioriza es la judicialización. O de repente mujeres de hogares monoparentales de siempre, ¿no? Que es difícil el acceso a la justicia por los costos que eso implica, por los tiempos y demás. Entonces, no se adapta mucho a la realidad que estamos viviendo, ni tampoco a los datos que uno podría ir a buscar en los lugares donde hay que ir a buscarlo. Entonces, la conclusión, que es una conclusión que para mí, además, queda de manifiesto cuando el presidente de la República en un acto patrio el año pasado se pone una camiseta que dice tenencia compartida ya. Qué tremendo eso, ¿eh? Se pone una camiseta de quienes están apoyando estos proyectos en un proyecto que está en tratamiento por el Poder Legislativo. Que O sea, no- toma que no se posición expidió todavía. por un proyecto donde todavía el Poder Legislativo no se ha expedido, dándole, para mí, una categoría de lobby a todo este reclamo. Ya lo ¿no? hizo con Si la bien lupa. cuando uno habla de repente con personas que pertenecen a estas organizaciones, dice acá no hay lobby. Bueno, pero si no hay lobby, que parezca que no hay lobby. ¿no? Claro, si tenés al Ser y presidente parecer. poniéndose una camiseta de tu proyecto que estás impulsando, Yo si qué eso sé. no es lobby, que es lobby. También O sea, lo hizo con la ley de urgente consideración. De onda no es. El problema con esto es que quienes están detrás de todo esto son los gurises y las gurisas, que todavía no hemos hablado de eso, ¿no? Y que me Exacto. gustaría después poder Sí. conversar un ¿Cómo poco impacta negativamente? Exacto, sí. Eso que nos explica. Decían ahí esto que hablabas de las organizaciones, que este tipo de iniciativa significaría volver al código de 1934, Sí, donde los niños eran objeto de tutela y control por parte del Estado y no sujetos de derecho, que eso fue un cambio muy importante. Exactamente. Totalmente, o sea, Exactamente. si pensamos en nuestras niñeces Exactamente. y pensamos en las niñeces hoy, nos damos cuenta de la diferencia que implica Exactamente. ser un sujeto de derecho que no serlo, ¿no? Sí, Exactamente. Eso fue es un camino largo, además. Sí. Porque parece una cosa de otro mundo, ¿no? Pero cómo les cuesta entender los derechos de los niños a los adultos, ¿no? Es una cosa increíble. El trabajo, porque frente a lo que los adultos no quieren hacer para en definitiva terminar haciendo suyas ciertas posiciones de poder, después se terminan justificando como problemas culturales o como cosas que están muy arraigadas en el ideario cultural, como estaba muy arraigado en el ideario cultural, que los gurises había que pegarles para que entendieran, ¿no? Claro, Entonces, es un cambio cultural. justificamos ciertas cosas a lo largo de toda la historia, ¿no? Que fue muy difícil cambiar el lugar de los gurises y de las gurisas. Con lo que cuesta cambiar. De objetos, de cuidado, como decías vos, de objeto de objeto de cosas, de política pública, de cuidados, de responsabilidad, a sujetos de derecho, ¿no? Ese cambio cultural es un cambio cultural que tiene que seguir fortaleciéndose y fortaleciendo el concepto de los gurises como sujetos de derecho. Cualquier cosa que menoscabe un poquito ese logro se retrocede, es un retroceso enorme, porque hay que volver al camino y volver a hacer comprender, hacer todo el camino de esa transformación cultural para volver a recuperar esa conceptualización perdida, ¿no? Recuperar conceptualización siempre es muy largo en el tiempo. Sí. Siempre es muy largo en el tiempo. Entonces, estos proyectos sí toman a los gurises como un objeto, como un objeto y no como un sujeto de derecho, lo cual es gravísimo, y no les garantiza el derecho a ser oídos. ¿Por qué? Porque si lo primero que se va a definir es la tenencia compartida, por eso nosotros le decimos que estos proyectos son de tenencia compartida impuesta, Impuesta. ¿no? Si lo primero es la tenencia compartida, ¿cuándo se escucha? Después.
A mí hay algo que... ¿No? Sí. Al gurí cuando lo escuchás, después. Sí, sí. Cuando no está de acuerdo con eso. Pero ¿por qué no lo estamos escuchando antes? ¿Cómo es hoy? Aparte se habla de tenencia compartida del 50%, o sea, una cosa que Sí. no tiene ni pie ni gollete. O sea. Claro, porque se empiezan a generar, claro. Eso era uno de los puntos que yo tenía para conversar con ustedes, lo que en imaginémonos esta situación, Claro, ¿no? En la vida real. Cualquier persona que críe niños se da ¿Qué cuenta que es estamos hablando? una locura. ¿Qué estamos O sea, hablando? a mí igual... Eso es una de las ideas de la implementación, Claro. ¿no? Pero vos fíjate, lunes, martes, miércoles vas para un lado, jueves, viernes, sábado vas para el otro y el domingo Matemáticamente. haces lo que querés. ¿Cómo se implementa eso? Sí, sí. Vamos a poner eso en la realidad. Yo vivo en el remanso de Neptunia y la persona de la que me separé vive en el cerro. ¿Cómo implementamos eso? ¿Cómo implementamos eso si además quien vive en uno de los lados tiene una condición económica más desfavorable que el otro? Porque todo bien, pero hay que trasladarse, hay que llevar la botellita de agua, hay que tener cargado el celular, hay que tener cosas en la mochila, ¿no? Sí, y sí. entonces, ¿qué pasa con los gurises? Y Los no hay, gurises no hay terminan- arraigo, no hay arraigo. ¿Dónde? No hay arraigo. Claro. ¿Dónde El único desarrollan? arraigo está en la mochila. Exacto, sí, sí. El único arraigo que los gurises tienen es andar prendidos de la mochila. Eso lo dice... Hay una pregunta una importante de y las yo, juezas de familia. bueno, todo lo que estamos tratando es importante, pero ¿qué pasa en el caso de, obviamente este proyecto esperemos que no salga, que no sea... Es difícil ¿qué- que no salga algo, Majo. Yo creo que también tenemos que pero ser qué realistas. pasa Sí. de los, por ejemplo, los padres violentos que tienen denuncia de Ahí violencia? va. En ese caso, sí Bueno, están ahí hay una- igual obligatoriamente, Bueno. si igual están obligados a estar Bueno, ese es uno de los la puntos mitad con uno y con otro. cruciales. Este es uno de los puntos cruciales. El proyecto de Cabildo Abierto indica lo siguiente. Si hay medidas cautelares las medidas cautelares de la ley 19.580, que es la ley de violencia basada en género. Si existen medidas cautelares y en el marco de esas medidas cautelares hay suspensión de visita, ¿no? Sí. Si en el marco de si esas medidas están vigentes y pasan 90 días sin una sentencia, se inicia un proceso de régimen transitorio de visitas. Vamos de nuevo. Hay una denuncia de violencia. En función de la denuncia de violencia, al violento se le imponen ciertas medidas cautelares. Estas ciertas medidas cautelares están vigentes. Si en estos 90 días no hay una sentencia, lo que va a pasar es que esa suspensión de visitas va a quedar caduca y va a haber un régimen transitorio de visitas. Entonces, ¿qué pasa con ese niño, niña o adolescente? Que si en esos 90 días no hay sentencia judicial, queda inmerso nuevamente en una película de terror, en convivir con el violento. agresor violento, con el progenitor violento, ¿no? Y es muy difícil. ¿Y por qué yo digo? Me pueden decir, 90 días. Pero 90 días en los procesos judiciales. Trámites administrativos. Es un rato. No existe un trámite judicial de ese tipo que se resuelva en 3 Sobre meses. todo en las cuestiones Sobre de violencia todo en las basada en cuestiones, sí. género, No porque existe. todos sabemos lo que demora, difícil. todos sabemos lo difícil que es obtener prueba física, sabemos Con que lo para grave que muchas es la cosas no hay temática. prueba física. Sabemos que los defensores públicos están absolutamente Sí, sí, desbordados de trabajo. totalmente. O sea, entonces uno podría decir, bueno, está bien, pero entonces la ley tendría que tener en cuenta que vos no podés hacer una ley pensando en los problemas que tenés, sino también pensando en que tiene que haber una solución. Es verdad, pero ese no es el único problema que tiene el Poder Judicial. No es el único problema. Acabo de decirles que la Suprema Corte de Justicia no tiene datos. O sea, el Poder Judicial no le votaron en la última rendición de cuentas, y me consta porque el artículo aditivo lo propuse yo, lo propuso el Frente Amplio, no se votaron los 12 millones de dólares que el Poder Judicial estaba pidiendo en su presupuesto para la implementación de los juzgados multimateria de la ley 19.580. O sea, no se los votaron. Entonces, ¿sabe cómo es esa lógica extraña en la que no se vota un presupuesto para que las cosas se implementen como se tienen que implementar, y luego a través de una ley hago un mecanismo de coacción de que si no están en 90 días mando a los gurises a convivir con un progenitor violento? Suena como macabro. Sí, ¿no? Suena como no pensar en ese niño, niña. Es que esto no piensan los Exacto. niños. Ninguno Es lo de que los- decíamos ninguno de las los niñas. proyectos. Esto no piensan los niños y las niñas. Exacto. Esto piensa en los partícipes Claro. de los lobbies que sienten sus derechos agredidos. Eso, Pero los fíjate vos lobbies. una cosa.
sienten sus Intereses. derechos agredidos, Sí. ni más ni menos que por la justicia. Porque si esta persona que reclama la visita no tiene visita, es por una decisión de la justicia, no por ninguna otra cosa. Entonces, ahora desde el Poder Legislativo vamos a hacer un proyecto de ley que cuestionen al Poder Judicial. ¿Dónde estamos? Te hago una pregunta, Silvia. Esta lógica, porque esto tiene atrás una ideología, o sea, las leyes no surgen Totalmente. de la nada, tienen que ver con Totalmente. formas de pensar el mundo y de pensar los vínculos entre las personas. Hay una desde el gobierno, ¿no? Corrientes de pensamiento en donde los derechos de las mujeres, se habla de ideología de género, ahora viene esta cuestión de los niños y niñas, que esta ley está impulsada, por ejemplo, como lo está Organización Familias Unidas por Nuestros Hijos, que más que nada está conformada por varones. Sí, claro. Entonces, se enmarca en este pensamiento conservador esta lógica, esta ley. ¿Puede unirse en esta embestida conservadora sobre los derechos de...? Se enmarca en una estrategia que viene mostrando los piolines desde hace tiempo. Se basa en una estrategia que también está apoyada en presentar proyectos de ley para que no se use el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, sí. Se basa también en un proyecto de ley que se anunció, yo leí la noticia hoy, para modificar y derogar algunos artículos de la ley de violencia basada en género. O sea, hay una estrategia. Cualquiera que piense que esto es al descuido o por oportunismos, en mi humilde opinión, no está analizando el contexto, ¿no? Esto hay una estrategia. La derecha viene en una estrategia que ya la están llevando a la parte táctica de poner temas sobre la mesa y presentar proyectos de ley que el Parlamento inundado de proyectos que de ley. están, claro, lo que tratan de hacer es retroceder en un montón de derechos. O sea, el resultado final va a ser el retroceso en un montón de derechos que se consiguieron. Como vos decías, las leyes reflejan ideologías y todo el resto de la actuación parlamentaria también. Sí. Y yo tengo un ejemplo muy claro de por qué yo hablo de la derecha como bloque y no solamente de Cabildo Abierto. El ejemplo más claro es lo que pasó el otro día en la sesión del Senado, donde el senador Merini nos invitó a reflexionar sobre los 50 años de la declaración del estado de guerra interno. Sí. Nos invitó a reflexionar, estuvo 15 minutos y se fue. Después se perdió todas las reflexiones que hicimos, después volvió al final porque lo mandaron buscar. Fue una reflexión rara la que nos invitó, la que nos invitó a hacer. Pero la embestida viene por varios lados. Sí. Esa embestida restauradora Exacto. viene por intentar restaurar la verdad histórica del pasado reciente, De los conociendo absolutamente que antes del pasado reciente en este país hubo muchas cosas antes, hubo una salida de la Segunda Guerra y hubo una dictadura de terra y hubo un montón de cosas que todas esas cosas empezaron a gestar muchísimo antes. Sí, no en el 73. Terminamos en todo esto y ahora se quiere reescribir esa historia, porque lo dijo el senador Domenech, o sea, vinieron a restaurar esa versión de la verdad histórica. Y en eso, el senador Domenech dijo, yo le quiero pedir al Frente Amplio los votos para el proyecto de ley de liberación de los presos de Domingo Arena. Si se los pide al Frente Amplio es porque los demás votos ya los tiene. Claro. Porque si no, no nos lo vienen a pedir a nosotros. ¿No? Entonces, ¿por qué me parece que ya tenemos que empezar a dejar de ser naif y de pensar de repente que ciertas posiciones están en un lado solo? Están en una coalición de gobierno. Y estos proyectos son una perla más de estas cosas que están pasando. Sí, nosotros justamente estamos en el marco de los 50 años de los fusilados de los la mártires 20, de la ¿no? 20. Estamos convocando para este sábado que la gente, es decir, que el campo social, el campo popular esté presente, no solo los comunistas, sino toda la izquierda y a su vez el campo popular. Igual, volviendo en cuanto a los derechos una humanos, sola cosa ¿no? respecto a eso, ¿no? Porque Uno de justo lo mencionaste, de las sí. personas que más fuertemente cuestionó el atentado contra la 20 fue Wilson Ferreira. Sí, sí, sí. Lo Sí, mencionamos sí, en sí. varias oportunidades acá en las Silvia, intervenciones. ¿cómo se ve para adelante toda esta situación que hemos estado planteando acá en la mesa en cuanto a estos proyectos de ley? ¿Cómo está parado el Frente Amplio?
Bueno, el Frente Amplio en principio está parado en la postura de que estos proyectos no son necesarios. Ni esto ni ninguna modificación no son necesarios, por lo cual no hay por qué legislar al respecto. Lo que hay ahí es una cuestión que va a tener que ser resuelta por la coalición, ya te digo, principalmente entre el grupo de Ciudadanos y el grupo de la vicepresidenta, de Beatriz Argimón y Gloria Rodríguez, que son quienes no presentaron el proyecto, digamos, ¿no? Sí. Quienes presentaron el proyecto fueron Graciela Bianchi y Carmen Aciaín, pero tanto Argimón como Gloria no se han expresado concretamente al respecto, por lo cual ahí es un tema de la coalición. Recordemos también que la directora de InMujeres, Mónica Botero, se pronunció en contra. Yo quería preguntar, lo que pasa que ya se está terminando, pero me quedo con las ganas. ¿Qué rol juega toda la cuestión de las iglesias evangélicas atrás de esto? ¿No? Hay una corriente en general, no es una cuestión de Uruguay, que tienen claramente una posición en contra de todo esto que estamos hablando, ¿no? De la cuestión de género, los niños, toda la historia. Muy machista. Muy machista. Y vos hablabas de lobbies hoy, porque no hablamos de los lobbies, pero ¿qué son los lobbies? Los lobbies son grupos de personas organizadas defendiendo determinados intereses. Exactamente. Imagino que algo de eso habrá. Bueno, tanto hay que en un estudio último que se publicó hace un mes y poquito, de ONU Mujeres sobre la violencia a las mujeres políticas en redes sociales, hay una nube. Ellos examinan una nube de palabras de las cuentas que más agreden a las mujeres, y en esa nube de palabras después hacen un estudio de cuáles cuentas son las que forman esa nube de palabras. Si uno se toma el trabajo de analizar cuáles son esas cuentas, muchas de esas cuentas pertenecen a personas que participan de estas organizaciones que promueven los proyectos. Este país es chiquito, nos conocemos todos. Sí. Agradecemos mucho la presencia de Silvia Nanes. Muy clarísima, sí. Silvia, como siempre. Tenemos que mantenernos atentos, hacer seguimiento a este tema. Invitarles este sábado 23 a las 17 horas en Valentín Gómez y Agraciada, en el acto en conmemoración del asesinato de los 8 camaradas de la 20. Reiteramos la invitación a toda la militancia de las organizaciones sociales, a los vecinos y vecinas, a todos quienes se sientan convocados en decirle que no, nunca más al fascismo y al terrorismo de Estado. Queremos que estén ahí y les invitamos. Sí, me permitís, Paola, también salió una carta interna, ¿no?, de los militantes del partido. También ya salió la carta a las organizaciones sociales invitando. No la pudimos leer porque no nos dio el tiempo, pero por allí estamos también convocando a las organizaciones. Bueno, vamos a estar acompañando. Exacto. Muchas gracias por venir, por Silvia. Favor, siempre es un gusto. Y bueno, nos despedimos, María José. Sí, nos despedimos y bueno, hasta el próximo miércoles, saludando a toda la programación y escuchando esta versión de la canción Quiere, de Sebastián Teixeira, una hermosa versión para compartir. Y bueno, hasta el próximo miércoles a las 12 en A la izquierda late el corazón. Fruto maduro